Hola, mi nombre es Guillermo Huerta Guerra y el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de compartir con ustedes algo sobre ordenando vidas y quitando el pecado. Y como siempre, antes de adentrarnos en dicha meditación, pedimos primeramente a Dios que prepare nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Al enterarse de que sus días están contados, algunos se dedican a poner sus vidas en orden, lo cual, aunque no es muy común, suele suceder. Así, suponiendo que uno de esos hombres fuera jefe de hogar, pues entonces, en el tiempo que le queda de vida, procurará saldar deudas, mejorar la casa familiar, verificar seguro, hacer testamento, arreglar funeral y luego, cuando la enfermedad lo obligue a tener que postrarse en cama, buscará la manera de preparar a los suyos con palabras de consuelo o de fortaleza, mismas que podría expresar en forma verbal o en forma escrita, según fueran las circunstancias que se presentaran. Y también, si se diera el caso, procuraría limar asperezas, perdonando o pidiendo perdón a los miembros de la familia con los que llegó a tener alguna diferencia. Son hechos finales, acompañados de palabras finales en las horas finales de quienes desean despedirse en paz de los suyos, con el buen propósito de dejar todo en orden y también con el mejor propósito de no dejar ningún problema a la familia. Con Jesucristo todo fue diferente. A él nadie le dijo que sus días estaban contados. Al contrario, fue él quien informó a sus discípulos que él habría de ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. En cuanto a lo otro, Jesús no tuvo ninguna enfermedad que lo llevara a postrarse en cama, pero sí tuvo muchos enemigos que lo llevaron al monte Calvario para crucificarle en una cruz. Así, colgado de aquel instrumento de tortura y a pocas horas de su muerte, Jesús hizo algo diferente. Como no necesitaba ordenar su vida, decidió poner en orden las de los demás. Inició dicha tarea con una oración final, una plegaria pidiendo perdón para todos aquellos que sin saber lo que hacían lo habían insultado, escupido, dado de bofetadas y latigazos y le habían clavado pies y manos al madero. Mas con todo y eso, el Hijo de Dios oró así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Enseguida escuchó la súplica del ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ningún sermón prefabricado, simplemente un ruego desesperado pidiendo auxilio. Y Jesús, el noble comandante del reino, contestó su petición en ese mismo instante con esta promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el mismo ladrón que había llegado al monte Calvario escoltado por soldados para ser crucificado, ahora se le otorgaba el privilegio de poder llegar al paraíso escoltado por la gracia para gozar la vida eterna. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Un delincuente sumido en el pecado siendo recibido en la corte improvisada de un Salvador todo ensangrentado. Luego, al ver juntos a su madre y a Juan, Jesús hizo a ambos esta petición fraternal. A ella le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo amado le expresó: he ahí tu madre.
podría quedar la incertidumbre si tanto ella como él acataron después la recomendación hecha por el que ocupaba la cruz del medio. Quien tenga tal duda, escuche lo que la palabra de Dios dice al respecto. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Ahora, aunque a María y a Juan se los dijo de manera explícita, a nosotros, de manera implícita, nos dijo o nos dio a entender entre líneas que contra tal amor no hay ley. En el guión de la crucifixión, después de la oscura escena en que hubo tinieblas en la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, seguía el grito de la soledad. Un clamor surgido porque Jesús siempre estuvo preparado para soportar insultos y clavos, pero no para que su padre le diera la espalda. En ese instante el corazón santo se rompió. Jesús no pudo más, y de sus labios partidos e hinchados surgió con voz de trueno la pregunta que hacen todos los que se sienten solos en medio de su dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, pero ¿quién era ese que oraba, recomendaba y se quejaba? Para María era su hijo. Para Juan, su maestro. Para los demás era un blasfemo. Y para nosotros, porque lo hemos leído ahora en la Biblia, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, la palabra de Dios se encarga de recordarnos que el que estaba ahí en aquella cruz era un ser humano. Un carpintero crucificado que pedía agua y que manifestó su necesidad diciendo: tengo sed. 2 palabras. Tan solo 2 palabras fueron más que suficientes para confesar la humanidad de Cristo. El penúltimo acto de la crucifixión fue para confirmar que el milenario plan de la redención del hombre había llegado a su final, había concluido. Por ello, era necesario que Jesús presentara a su Padre un resumen de la misión que le había encomendado. O sea, un informe del éxito obtenido. Y ese informe se lo hizo llegar a través de este breve pero triunfal grito de victoria: consumado es. El epílogo de la obra llegó en el camión de las 3 de la tarde, donde viajaban también estas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicha expresión traducida al lenguaje cotidiano de nuestros tiempos equivaldría a que algún hijo dijera a su papá: solo confío en ti y no te imaginas cuánto. Por cierto, el gasto o el costo en la utilería de esta obra, que todavía hoy sigue repercutiendo a nivel mundial, no llegó a gran cosa dentro del presupuesto, pues solo se emplearon 3 cruces, una corona de espinas, unos cuantos látigos, no más de 12 clavos romanos y un poco de vinagre. En cuanto al reparto, los malos de la película, como luego se dice, estuvieron representados magistralmente por Herodes, Pilatos, los principales sacerdotes, escribas, fariseos y una muchedumbre que había sido influenciada por los enemigos de Jesús para que a una sola voz le gritaran al gobernante en turno: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Sin embargo, entre todos los personajes y los cientos de extras que participaron en la producción de esta obra, sobresale la actuación de 3 de ellos, 2 de los cuales fueron crucificados para pagar a la humanidad sus pecados, y el otro fue crucificado para pagar los pecados de la humanidad. Ah, cuánta razón tenía Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.